Durante casi 6 décadas, la historia de amor entre Vicente Fernández y doña Cuquita Abarca cautivó al público. Sin embargo, detrás de esa adoración masiva existían secretos, luchas y silencios que pocos conocían. En una revelación reciente, la viuda de El Charro de Huentitán finalmente rompió el silencio para hablar de los aspectos más íntimos de su matrimonio. ¿Cómo enfrentó las infidelidades de su esposo? ¿Qué había de cierto en los rumores que durante años lo rodearon? ¿Y qué piensa realmente sobre la herencia y el legado que dejó Vicente? Hoy descubrirás lo que doña Cuquita guardó en silencio durante toda una vida. Cuando Vicente Fernández falleció a los 81 años, el 12 de diciembre de 2021, el mundo entero lamentó la partida del ícono de la música ranchera mexicana. Llovieron homenajes en su honor, recordando al hombre cuya voz y presencia marcaron generaciones. Pero más allá de la fama y de los incontables premios, hubo una figura constante a su lado, doña Cuquita, su compañera de toda la vida. Fue ella quien lo acompañó en sus triunfos, en sus caídas y en los momentos más difíciles. Conocido por todos como Chente, Vicente dejó un legado inmenso. Más de 100 discos, más de 30 películas y una historia que comenzó con un niño soñando frente a la pantalla del cine, queriendo ser como su ídolo, Pedro Infante. Cumplió aquella promesa que le hizo a su madre: convertirse en una estrella. Su carrera fue larga, llena de gloria y sacrificio. Pero el final llegó tras una caída en su rancho, que marcó el inicio de su deterioro de salud. A pesar de los esfuerzos médicos y de breves momentos de mejoría, las complicaciones respiratorias se agravaron hasta causarle la muerte. Vicente Fernández murió rodeado de su familia, con doña Cuquita a su lado, acompañándolo hasta su último aliento. Vicente Fernández Gómez nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, un pequeño poblado enclavado en los altos de Jalisco. Su casa natal aún se conserva, junto a la alberca donde, según cuentan los vecinos, se bañaba de niño. Su familia era humilde. Desde muy pequeño, Vicente tuvo que ayudar en lo que podía para aportar al hogar. Pasaba horas en los establos junto a su padre, soñando con un futuro distinto, sin imaginar que el destino lo convertiría en una leyenda. Antes de ser el Charro de Huentitán, era simplemente Chente, un niño con un sueño enorme. Inspirado por las películas de Pedro Infante, se propuso seguir sus pasos. Desde los 8 años supe que quería ser como él, dijo alguna vez. Tomó una guitarra y comenzó a cantar las rancheras que escuchaba en la radio. Poco a poco fue aprendiendo a transmitir emociones con su voz. Sus primeros años estuvieron lejos del glamour. Cantaba donde fuera, en restaurantes, en esquinas o en pequeños concursos locales. Cada presentación, por pequeña que fuera, era un paso más hacia su meta. Entre la lucha y la esperanza, su destino se iba forjando nota a nota. A principios de los años 60, mientras buscaba consolidar su carrera en la Ciudad de México, Vicente recibió la peor noticia de su vida: su madre había fallecido. Devastado, regresó a Huentitán para vivir su duelo. Fue entonces cuando conoció a María del Refugio Abarca Villaseñor, la joven que cambiaría su destino. Todos la conocían como Cuquita. Vivía cerca y era hermana de uno de sus amigos. Desde el primer momento, Vicente quedó cautivado. Le regaló una flor y poco después le pidió que fuera su novia. Pero Cuquita, que tenía apenas 17 años, no aceptó de inmediato. Pasaron los días, y la indecisión de ella desesperó a Vicente, quien impulsivamente le dijo que buscara otro novio. Sin embargo, al verla con alguien más, comprendió que no podía perderla. Volvió decidido y le dio un ultimátum: tienes 10 minutos para dejarlo, porque tú y yo nos vamos a casar. Y así fue. El 27 de diciembre de 1963 se casaron. Poco antes del matrimonio, su primer hijo, Vicente Fernández Jr., había nacido prematuramente y enfrentaba complicaciones de salud. Aquello marcó el inicio de una familia que permanecería unida durante décadas. Cuando cumplió 21 años, Vicente ya se presentaba regularmente en el restaurante El Amanecer Tapatío, donde cantaba tanto en el escenario como entre las mesas. Era un lugar modesto, pero lleno de vida. Fue allí donde comenzaron a circular rumores sobre un supuesto romance entre Vicente y la dueña del restaurante,
una mujer 25 años mayor. Él se lo tomó con humor y solía bromear. Querían enredarme con unas empresarias. Más allá de los chismes, su talento era innegable, y el público comenzaba a reconocer su nombre. Su primera oportunidad en televisión llegó cuando fue invitado al programa La Calandria Musical. Allí recibió su primer pago como cantante, 35 pesos. Sus amigos lo apodaron La Calandria de Huentitán, en alusión tanto al programa como a su lugar de origen. Esa pequeña aparición fue el comienzo de todo. Desde entonces, Vicente comprendió que la música no era solo una pasión, era su destino. Decidió abandonar los trabajos temporales que tenía y dedicarse por completo al canto y la actuación. Con ese objetivo, se mudó definitivamente a la Ciudad de México. Se unió primero al Mariachi Amanecer y luego al Mariachi Aguilar, donde cantó junto a Felipe Arriaga. Poco a poco fue ganando experiencia, seguridad y el reconocimiento del público capitalino. También empezó a presentarse en el icónico Teatro Blanquita, escenario donde tantas leyendas habían pasado antes. Fue ahí donde su nombre empezó a resonar entre los productores de televisión. Eventualmente, comenzó a trabajar con Televisa, donde conoció a Raúl Velasco, uno de los presentadores más influyentes del país. Velasco creyó en él y lo apoyó en su ascenso. Su gran oportunidad llegó en 1966, cuando CBS le ofreció su primer contrato discográfico. Ese mismo año grabó su álbum debut, El fabuloso Vicente Fernández. Pero llegar hasta ahí no fue sencillo. En ese tiempo, Columbia Records centraba su atención en Javier Solís, el indiscutible rey del bolero ranchero. Muchos creían que no había espacio para otro intérprete de ese calibre. Pero el destino volvería a intervenir. Por aquel entonces, Javier Solís reinaba en la música ranchera. Su voz aterciopelada y su impecable técnica lo habían convertido en una figura insustituible dentro del género. Sin embargo, el destino dio un giro inesperado. Cuando Solís falleció repentinamente, dejó un vacío que nadie parecía capaz de llenar. Fue entonces cuando Vicente Fernández encontró su oportunidad. Aunque su voz no tenía la suavidad romántica del rey del bolero ranchero, poseía una fuerza y una pasión cruda que conectaban directamente con el pueblo. Vicente no intentó imitarlo, creó su propio camino. Mientras Solís dominaba la media voz con elegancia, Vicente transmitía la emoción del desgarro. La comparación entre ambos era inevitable. Solís representaba la perfección técnica, mientras Fernández encarnaba la verdad del sentimiento. Los críticos solían decir que Javier Solís era el equivalente mexicano de Giuseppe Di Stefano, el tenor italiano admirado por Pavarotti. Su dominio del control vocal era impresionante. Lograba mantener notas suaves con enorme potencia, una habilidad que pocos poseían. Y aunque Vicente no tenía esa refinada técnica, compensaba con algo que no se podía enseñar: autenticidad. Su voz resonaba como un eco del campo mexicano, de la tierra y del dolor del desamor. Esa honestidad emocional lo diferenció del resto. Con el paso de los años, el público comenzó a identificarlo no solo como un cantante, sino como una presencia única. Una figura que, sin proponérselo, estaba heredando el trono que Solís había dejado vacío. Para 1971, la vida de Vicente Fernández estaba en pleno ascenso. Ese 24 de abril nació su segundo hijo, Alejandro Fernández. Un año más tarde, alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera con el lanzamiento del álbum El ídolo de México. Entre sus canciones estaba Volver, Volver, tema que se convirtió en su sello eterno. Aquella interpretación, cargada de nostalgia y dolor, selló su lugar en la historia. Al igual que su ídolo Pedro Infante, Vicente aprovechó su fama musical para incursionar en el cine. Debutó en 1971 con Tacos al Carbón y pocos años después protagonizó La Ley del Monte, película que marcaría su consagración también en la pantalla grande. En 1976, Vicente y Doña Cuquita dieron la bienvenida a su tercer hijo, Gerardo Fernández. Para entonces, la carrera del charro ya no solo estaba en ascenso, se encontraba en su punto más alto. Durante las siguientes décadas, Vicente dominaría la música mexicana, manteniéndose vigente a través de generaciones. Mezcló rancheras clásicas con nuevos estilos,
sin perder su esencia ni su conexión con el público. En 1978 lanzó un disco dedicado a los caballos más famosos, Corridos de mi tierra, con temas como El cantador y Mi amigo el tordillo, que rápidamente se convirtieron en favoritos. Ese mismo año filmó la película Aretes de Oro. Fue durante esa filmación cuando conoció a la actriz Patricia Rivera. Lo que comenzó como una colaboración profesional terminó convirtiéndose en una relación sentimental. Aquella historia cambiaría para siempre su vida personal. La relación entre Vicente y Patricia Rivera se convirtió con el tiempo en uno de los capítulos más polémicos de su vida. Años después, se dijo que de esa unión había nacido un niño, Rodrigo Fernández. Durante más de 15 años, Vicente creyó que Rodrigo, quien más tarde adoptaría el nombre de Pablo Rodrigo, era su hijo biológico. Lo reconoció legalmente, le dio su apellido y lo trató como parte de la familia. Porque mi hijo no vino de Cuquita no significa que no me iba a hacer cargo, declaró alguna vez. No por machismo, ni por rencor. Yo simplemente pensé que era mi hijo. Pero el destino volvió a sorprenderlo. Años más tarde, una prueba de ADN reveló que Rodrigo no era su hijo biológico. La noticia fue devastadora. Vicente, que había creído actuar con el corazón, se enfrentó a un golpe emocional difícil de asimilar. Cuando le contó la verdad a doña Cuquita, su reacción fue serena, como siempre. No hizo escándalos ni reproches. Encendió un cigarro, lo escuchó en silencio y le dijo con calma: ¿Qué quieres que haga? Me voy a la casa. Ya veré qué hago. Secó sus lágrimas y decidió quedarse. A pesar del dolor y la humillación, permaneció a su lado, mostrando la fortaleza que definió su matrimonio. Mientras tanto, Vicente siguió adelante con su carrera. En 1979 filmó El Taur, donde además de protagonizar, participó como asistente de dirección por primera vez. La música y el trabajo se convirtieron en su refugio frente a los golpes personales. La vida lo ponía a prueba constantemente, pero sobre el escenario seguía siendo invencible. Los años 80 marcaron una etapa de consolidación para Vicente Fernández. Su carrera alcanzó alturas que pocos artistas mexicanos habían logrado. En Colombia, sus conciertos reunían multitudes y lo consagraban como un ídolo internacional. Por ese tiempo, también decidió invertir en algo profundamente personal: su propio rancho. Compró un extenso terreno de 500 acres cerca de Guadalajara y lo bautizó como Los Tres Potrillos, en honor a sus 3 hijos, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro. El rancho se convirtió no solo en su refugio, sino en un símbolo de su identidad. Allí se mezclaban la música, la familia y la charrería, 3 pasiones que definían su vida. Uno de los momentos más memorables de su carrera llegó el 15 de septiembre de 1984, cuando se presentó ante más de 50,000 personas en la monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México. Bajo el cielo abierto, ofreció una actuación que quedó grabada en la historia. Hasta el día de hoy, ningún artista del género ha logrado convocar una multitud de ese tamaño. En México, su fama era tan grande que, con el tiempo, muchas estaciones de radio comenzaron a celebrar el 15 de septiembre como el Día de Vicente Fernández. Era la muestra del amor y respeto que el pueblo le tenía. En 1987 lanzó el álbum Dos Corazones, junto a la cantante Vicky Carr. Sus presentaciones juntos fueron intensas, llenas de emoción y complicidad. 2 años después, en 1989, estrenó uno de los discos más emblemáticos de su carrera, Por tu maldito amor. El tema principal se convirtió en un éxito rotundo. Detrás de la canción había una historia trágica. Estaba inspirada en su amigo y exdirector artístico, Federico Méndez, quien se quitó la vida tras un desamor. Pedro Ramírez, quien asumió los arreglos después de la muerte de Méndez, ayudó a dar forma a ese álbum que hoy es un clásico. El dolor, la pasión y la fuerza con que Vicente interpretaba cada verso de Por tu maldito amor reflejaban más que una canción. Eran una confesión emocional, un retrato de su alma artística. En 1990, Vicente Fernández rindió homenaje a una de sus más grandes influencias con el disco Los Clásicos de José Alfredo Jiménez, en honor al compositor que definió gran parte del alma ranchera. Al mismo tiempo, su nombre ya era sinónimo de éxito.
A lo largo de 2 décadas, había equilibrado su carrera como cantante y actor, apareciendo en más de 30 películas. Pero en 1991 decidió retirarse del cine. Sentía que la edad le impedía representar al charro digno y gallardo como antes. Aún así, su voz seguía más fuerte que nunca. En los 90 llegaron más éxitos. Es una pena que seas un extraño y Lo que estoy pensando en 1992. Seguidos de Aunque me duela el alma y Son muy bonitas en 1993. No todo era armonía detrás del escenario. Vicente tuvo desacuerdos con compositores como Martín Urieta, autor de varios de sus temas más recordados, entre ellos Divina Mujer y Qué extraño es. Las diferencias creativas eran inevitables entre dos personalidades fuertes, pero su música seguía conquistando corazones. En 1999 emprendió una gira que combinaba sus grandes éxitos con un homenaje a los Dandies, uno de los tríos más queridos de México. Ese mismo año recibió una nominación especial por su trayectoria en los Latin Rhythm Awards en Los Ángeles. En 2002 celebró sus 35 años de carrera con el lanzamiento del álbum Lo mejor de Lara, un tributo al compositor Agustín Lara. Poco después inauguró su propio recinto de espectáculos, la Arena Vicente Fernández Gómez, ubicada dentro del rancho Los Tres Potrillos, con capacidad para más de 11.000 personas. El lugar se convirtió en su escenario más especial, un templo dedicado a su arte y a su público. En 2006 lanzó La tragedia del vaquero, un álbum con canciones inéditas. Y en 2007, junto a su amigo Joan Sebastián, produjo Para siempre, un disco que fue un éxito monumental. En México obtuvo disco de diamante y de oro, mientras que en Estados Unidos alcanzó su 6º disco de platino. La canción principal, Para siempre, se convirtió en el tema de la telenovela Fuego en la sangre y permaneció meses en los primeros lugares. Fue un éxito arrasador que reafirmó su título de el rey de la música ranchera. Para entonces, su discografía superaba los 80 álbumes y había vendido más de 75 millones de copias. Vicente Fernández ya no era solo un artista, era una institución. En mayo de 2019, Vicente Fernández se vio envuelto en polémica por unas declaraciones sobre su salud. Reveló que, estando hospitalizado en Houston, le habían ofrecido un trasplante de hígado, pero lo rechazó. No voy a dormir con mi esposa con el hígado de otro hombre, dijo. No sé si ese hombre fue homosexual o drogadicto. Sus palabras generaron una ola de críticas y titulares. Años después, en enero de 2021, una nueva controversia estalló cuando fue fotografiado tocando el pecho de una fan mientras posaba para una foto. Días después ofreció disculpas públicas. No sé si fue una broma o un malentendido. No me acuerdo. Fueron muchas personas con las que me tomé fotos. Sinceramente, les pido una disculpa. Meses más tarde, el 7 de agosto de 2021, sufrió una caída en su rancho Los Tres Potrillos. Fue hospitalizado en Guadalajara con una lesión en las vértebras cervicales y diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré. Aunque mostró leves mejorías, su salud se fue deteriorando. Después de más de 4 meses hospitalizado, Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021, a las 6:15 de la mañana, a los 81 años de edad. La causa oficial fue una falla orgánica múltiple derivada del síndrome. Con su partida, México perdió a su voz más representativa. Su muerte provocó una ola de homenajes. Miles de personas se acercaron al rancho Los Tres Potrillos para despedirse de su ídolo. Televisoras, radios y redes sociales se llenaron de canciones, recuerdos y lágrimas. Vicente Fernández fue velado con honores, rodeado de su familia y de miles de fanáticos que cantaban sus rancheras bajo el cielo tapatío. El hombre que durante más de medio siglo representó el alma mexicana dejaba el escenario, pero no el corazón del público. Después de su partida, todos esperaban tensiones dentro de la familia por la herencia. Pero doña Cuquita sorprendió con su serenidad. Aquí no hay pleitos, declaró ante los medios. Explicó que Vicente había dejado todo en orden, y que la división de bienes se había hecho con justicia y anticipación. Todo está repartido como él quiso. Yo no voy a cambiar nada, dijo entre risas. Más allá de lo material, lo que más emociona a doña Cuquita es sentir su presencia.
Asegura que su espíritu sigue vivo en el rancho. Se siente su energía aquí, comentó. Lo escucho todo el día. Cada noche pongo su música y lo escucho hasta quedarme dormida. En la tumba de Vicente, la música suena desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A esa hora, ella apaga las bocinas, reza el rosario y le da las gracias. Así vive el amor eterno entre Vicente Fernández y doña Cuquita. No como una historia perfecta, sino como una unión real, llena de pasión, errores, perdón y fidelidad al corazón. Porque aunque el charro de Huentitán ya no esté, su voz sigue resonando. Y en cada nota que suena desde su rancho, su legado permanece vivo.